Hola, hola, les damos la bienvenida a Clásica a la Breve, un podcast donde te tiramos la data sobre un tema de música clásica. Acá les habla Ana, como siempre, y estoy con mi compañero, el maestro Juan. ¿Cómo está usted, Juan? Bueno, muy bien. Aquí estamos listos para zambullirnos en un tema de experimentalismos y sonidos raros, ¿no? Exacto, sí. El tema de hoy vamos a hablar sobre músicas experimentales, es decir, compositores que ayudaron a empujar un poco los límites de cómo se hacía la música principios de 1900 y que han creado técnicas y obras que hasta el día de hoy tienen una recepción un poco mixta, ¿no?, con el público. Sí, sobre todo teniendo en cuenta de que, bueno, algunas tuvieron lugar hace 60 años, ¿no? O más a veces. Exactamente. Yo incluso al final del episodio me gustaría hablar de una anécdota al respecto de ir a un concierto y la recepción de la gente, de algunas personas, ¿no? Obviamente, sobre estas obras y estas técnicas. Pero bueno, me parece que vamos a empezar por el principio, y el principio lo tenés vos, ¿verdad? El principio lo tengo yo, no vamos a hablar de Adán y Eva, vamos a hablar de Henry Cowell. Que es un compositor norteamericano. Adán y Eva no empujaron los límites de la música, así que no empezamos por Adán y Eva. Creeríamos que no, por eso arrancamos con Henry Cowell. Que es un compositor, perdón, no sé si usted lo conoce. No, solamente por la cantidad de veces que me has dicho que tenías muchas ganas de hablar de Henry Cowell, pero salvo eso, no. Está muy bien, espero no decepcionar, ¿no? Porque tengo mucha fe. Tanto lo he insuflado, digamos. Bueno, Henry Cowell es un compositor norteamericano. Es una figura interesante porque es un compositor que yo creo que hoy en día que no es tan conocido de pronto como John Cage o como otros, pero sí es uno de esos compositores que influyó a varias generaciones, ¿no? Como decía, es un compositor nacido en Norteamérica que alrededor de 1920 está como así en la cúspide, vamos a decir, de su carrera, haciendo muchas giras por Estados Unidos, Europa, Alemania. Alemania está dentro de Europa, pero digo... Gracias. Sobre todo en Alemania, dentro de Europa. Y él se caracterizaba por hacer giras tocando el piano, pero no tocando Chopin y Mozart, como era costumbre, sino tocando sus propias obras, ¿no? Y él es conocido por haber incorporado algunas técnicas al piano, ¿no? Algunas técnicas extendidas que no eran que eran maneras no habituales de tocar. Y entre esas técnicas se destacan dos. Una es la técnica del cluster. No sé si usted toca clusters diariamente, hace escalas y después media hora de clusters cuando se sienta a tocar. Yo no sé si hay que practicar clusters, ¿no? O sea, es la típica imagen del codo, el brazo sobre el piano. No sé cuántas horas hay que dedicar a... No sé si es muy sano para el brazo tampoco, o la mano. No sabría qué decirle, pero bueno, justamente como bien indica, el cluster es eso, ¿no? Tocar, creo que la traducción es racimo, de hecho, tocar una gran cantidad de notas que están comprimidas, ¿no? Las teclas blancas y negras. Tal es así que parece ser que esta técnica, Béla Bartók, el compositor húngaro, parece ser que se la pidió prestada. Le dijo, che, eso que haces, habrá manera de que yo también lo use en alguna obrita, ¿no? Así que... Bien, muy cordial. Muy cordial, Bartók, podría haberlo pregunta. usado, digamos, sin... Porque además estaban tan lejos que capaz ni se enteraba. ¿Cuándo se iba a enterar? Exactamente. Y la otra técnica que él desarrolló es la que llamó arpa eólica, ¿no? Un nombre tan griego, ¿sí? Que es básicamente hacer todo lo que uno pueda, digamos, pero sobre las cuerdas del piano, ¿no? Imaginemos que uno abre un piano y tañe o percute o frota, digamos, las cuerdas del piano. Imaginémonos un piano vertical y no un piano horizontal, perdón, un piano de cola y no uno vertical, que es un poco más incómodo para esto. No sé también si usted practica media hora de arpa eólica por día. Lamentablemente tengo un piano eléctrico. Claro, el piano eléctrico se complica mucho abrir el piano eléctrico para practicar sí. arpa eólica, no se lo recomiendo. Lo que sí sabemos es que esta técnica influyó, entre muchos otros, a Cage y sus obras de piano preparado, ¿no? Esas obras en las cuales Cage, no sé si el compositor, ¿no? de esa obra 433 de silencio, tiene otras obras que no son todas silencio, y varias de ellas son con piano preparado, ¿no?
Entonces... Claro, me llama la atención porque justamente cuando uno piensa en piano preparado, quizás piensa más en Cage y más tipo 1950, 60. Entonces, este tipo, Henry Cowell, fue bastante precursor, ¿no? Entonces, claro, estuvo unos, digamos, 30 años antes de pronto de estas otras obras. Las obras de piano preparado, decían, son esas en las que de pronto se meten tornillos, arandelas, clavos, clips o medio cualquier cosa que uno encuentre entre las cuerdas del piano. Entonces el intérprete va a tocar una partitura que está escrita de manera común y corriente, pero lo que va a sonar van a ser las notas más este agregado, digamos, de sonidos extraños, ¿no? Claro, o sea, el pianista toca el teclado, pero el resultado sonoro está alterado por las cosas puestas arriba de las cuerdas, ¿no? Viene con bonus, digamos, el sonido. Y con respecto a esta técnica de arpa eólica, hay una obra que a mí me gusta mucho de Henry Cowell que se llama The Banshee. No sé si usted conoce esta obra. Para nada, tampoco sé si me estás diciendo una palabra, dos o tres. The Banshee, es de como en inglés, ¿no? No como DE, sino el THE. El ¿no? Banshee. Claro, el Banshee. En realidad sería, creo, la Banshee, porque el Banshee, okay, o la Banshee, es una figura folclórica irlandesa que es una mujer que aparece, yo supongo que es como en la película La Llamada, película que no vi, pero ya hay como una niña que me asusta, ¿no? Es como un personaje un poco así que se aparece y con gritos y llantos se le aparece a la gente para anunciarle la muerte de un pariente de ellos. Medio terrible, ¿no? Y esta cosa medio fantasmagórica es lo que Cowell intenta reproducir en su pieza. Para mí un obrón, Para mí un obrón. Y, como decíamos, Henry Cowell influyó a Cage y también a varios otros compositores, uno de los cuales, de la misma generación de Cage, se llama Earl Brown. Y este compositor fue conocido sobre todo por dos cosas, digamos. Algo que él llamó forma abierta y por el desarrollo de partituras gráficas. Forma abierta a lo que se refiere es, por ejemplo, su obra más conocida, o una de las obras más conocidas, se llama 25 páginas. Y lo que son es justamente música impresa en 25 páginas, y lo que usted tiene que decidir es en qué orden va la pieza, ¿no? Por eso forma abierta, porque el que rellena eso... Es como elige tu propia aventura de la... es una especie de elige tu propia aventura, tal cual. Vaya a la página 5, si usted sigue por el acantilado, vaya a la página 15 si decide quedarse en el auto. Pero no solo eso, sino que también lo que está abierto es la cantidad de intérpretes. Él dice, entre un pianista y 25 pianistas. Ahora, yo no sé si alguna vez vio 25 pianistas juntos tocando al mismo tiempo. A mí nunca me sucedió. Yo no he visto ningún espacio donde entren 25 pianistas juntos tocando al mismo tiempo. No, yo tampoco he visto. Ya cuando uno ve esos conciertos, vio de concierto para 4 pianos y uno dice, ¿cómo juntaron 4 Steinways en un escenario? Ya sí. A uno le parece una barbaridad. Pero bueno, entonces, forma abierta en relación a las páginas y en relación a la cantidad de intérpretes. Y también está esta otra técnica de partitura gráfica que desarrolló. No sé, ¿usted a qué le suena partitura gráfica? No sé si trabajó alguna vez con partitura gráfica. Estoy pensando, yo creo que sí. O sea, digamos, he visto partituras gráficas. Estoy tratando de pensar si alguna vez trabajé con partituras gráficas, así como en la piel, en primera persona. No me puedo acordar, pero sé sé a qué te referís. Claro, yo nunca, tampoco, ¿no? Como nunca trabajé una partitura gráfica, pero Earl Brown tiene varias colecciones. Una de las más importantes se llama Folio. Y hay una obra en particular que se hizo muy conocida que se llama Diciembre de 1952, en la cual un poco él estaba trabajando en una obra con Cage y un poco recibe inspiración de cortes de cintas que estaban haciendo en cassettes. Y la partitura es un cuadrado blanco, como un cuadro, y lo que tiene son liñitas verticales y horizontales de 2 o 3 centímetros con distintos grosores. Ahora, imagínense, parece un cuadro que podría estar colgado en un museo de arte contemporáneo. Y esa es la partitura. Entonces usted va, no sé, al ensayo como pianista. La vamos a poner, la vamos a agregar a Instagram o abajo para que se pueda... Para que cada uno haga su versión. Algo gráfico. Supuesto. Claro, nos mandan su versión. Y nos mandan... Habría que hacer, ¿no? Queremos las versiones de todos y todas. Y pedimos versiones por... Bueno, vamos a ver si se prenden, lo hacemos. Si se prenden, lo hacemos. Ahora, es
realmente muy abierto, ¿no? Él tiene varias de estas partituras gráficas, tiene algunas que están como más definidas, ¿no? En las cuales uno tiene como un poco más de contexto de lo que tiene que hacer. Tipo, tiene un pentagrama y bueno, hay algunas notas que no se terminan de entender cuál es. Pero esta lo lleva a un extremo. Ni siquiera se sabe si plantea mira, notas, timbres. Me sigue sorprendiendo lo que me contás, en el sentido de que todas estas cosas las reconozco, pero las reconozco más relacionadas a otros compositores o más famosos o más adelante. Es interesante que todo esto haya sido como impulsado por estas personas que me comentás que no había escuchado hablar. Sí, son bastante tempranos, digamos, y estas dos figuras, Earl Brown y Henry Cowell, de hecho creo que Earl Brown estuvo en un grupo que quiero nombrar brevemente que se llama el grupo Fluxus, de la década del 60 en Nueva York. Alto nombre, Fluxus. Bueno, fue un grupo de los 60 en Nueva York súper de vanguardia. O sea, es muy difícil, hasta diría, definir lo que hacen, porque era un grupo muy interdisciplinario, muy performático, no sé, yo creo que, o sea, como un poco dadaísta, digamos, era un grupo fundado alrededor de una figura que se llama Maciunas, o George Maciunas, que tenía un manifiesto, que eran un poco dadaístas, pero que realmente en sus, entre comillas, conciertos o exhibiciones o exposiciones, como que pasaba un poco, no sé, o sea, como un poco a lo que la creatividad los llevara, ¿no? Son de alguna manera como los inventores dadaísmo. Claro, son los inventores del happening, de alguna manera, sí. Está muy bien eso. No, por si hay alguien que no está al tanto del término, el dadaísmo, que está más relacionado a la pintura, es eso, es como son cosas que, entre comillas, no tienen sentido, ¿no? Es como el dada venía de decir, bueno, esto es algo ¿qué es dada? Nada, no sé, no tiene sentido, es gibberish, ¿no? Y viene, si no me equivoco, pasa un poco por eso, porque el sentido se lo pones vos, no sé, son como cosas, ahí están, suceden, y bueno, vos le das el sentido que quieras, pero en sí misma no son dada. Sí, y bueno, ellos muy influenciados por Cage y un poco Duchamp, ¿no? El del Mingitorio, la famosa obra del Mingitorio, eran como... O sea, incluso era difícil de definir, porque era como un colectivo inmenso de artistas que se iban subiendo y bajando. Una de ellas, Yoko Ono, no sé si la conocen. Pero claro que la conozco, muy bien. Fan empedernida de los Beatles. Sí. Pero por favor, me ofendés. En fin, siguen adelante. Entonces no le voy a preguntar, fan empedernida de los Beatles, qué opina de Yoko Ono. Solamente le voy a decir que... Al revés, cualquier fan empedernido de los Beatles sabe que Yoko Ono no rompió a los Beatles, con lo cual, contrario a lo que pensás, yo no banco las teorías corrientes respecto a Yoko Ono. Yo sé muy poco, o sea, a mí me gustan los Beatles, yo sé muy poco de la historia de los Beatles. Sí suena que un poco la usaron de chivo expiatorio, porque cuando uno rompe porque se lleva mal o rompe porque no va más. No vas a echar la culpa a la pareja de un amigo por esas cosas, qué sé yo. Exactamente. Un día me encantaría hablar de los Beatles. Lamentablemente no califican como música clásica, pero quizás una vez hacemos un episodio como por la tangente, ¿no? Por la tangente. Ahí, claro, flexibilizamos y quizás llegue. Entonces, retomando un poco lo de Fluxus, bueno, ellos tenían manifiestos y hicieron muchos conciertos, digamos, creo que duraron más de una década, y con esta idea un poco de diluir el arte en lo cotidiano. O sea, todas eran performance, por ejemplo, bañera, flores, una persona regando las flores adentro de una bañera. Pero la obra que yo vi, que hicieron, la que encontré, es una que se llama Piano Activities, un compositor, ¿no? Que es una partitura escrita que hay que tocar. Pero mientras, o sea, partitura escrita, un poco se aviolentan sobre el piano, pero la obra lo que incluye, o lo que incluyó en esta performance, es que agarraron un serrucho y desarmaron el piano entero. Ay, no. Agarraron un serrucho mientras iban tocando la pieza y nada, y lo desarmaron entero con un serrucho. Está de hecho la foto, 4 personas alrededor de un piano con un serrucho. Lo primero que quiero decir es que leí por ahí que el piano lo habían comprado por $5.
Eso está bien, se ve que estaba un poco Pero estropeado. el piano tiene un alma igual. El piano tiene alma. O sea, ¿usted por cuánta plata desarmaría un piano de cola con un serrucho? A mí me daría cosas siempre. Yo no sé, yo creo que no soy muy racional al respecto, ¿no? Es como una, no sé, quizás no hay mucha diferencia entre desarmar un piano y desarmar una mesa. Personalmente, a mí sentimentalmente me genera problemas, pero bueno, quizás mi reacción es muy emocional, quiero decir, respecto al tema romper un piano, pero por favor, chicos, no rompan pianos. Sí, es un poco fuerte la imagen. Y digamos, para cerrar un poco esta idea de Fluxus, hay una cita de Lamont Young, que es uno de los compositores, es de los más conocidos alrededor de Fluxus, que tiene una cita en una conferencia que dio que dice: una vez probé un nabo crudo condimentado con mucha mostaza. Fue mejor que cualquier Beethoven que jamás haya escuchado. Bueno, acá hay como mucho para discutir, ¿no? Porque, digamos, o sea, por lo menos, por un lado está decir que tal cosa es mejor que Beethoven, ya es todo un tema. Pero un nabo crudo con un poco Yo de no sé si mostaza. alguna vez probé un nabo crudo, yo lo quiero decir. No, si vos me dijeras, una vez comí el mejor helado de alguna, no sé, una comida fantástica y era mejor que Beethoven, bueno, es un poco como cuando John Lennon dijo que eran más grandes que Jesús, ¿no? O sea, digamos, son... Hablando de los Beatles, ¿no? comparaciones. Los Beatles número Claro, 2. o sea, por eso volviendo a los Beatles es para hacer un punto, pero lo del nabo crudo con la mostaza es como... O sea, irreverente, digamos, fuerte. ¿no? Una actitud irreverente. Pero bueno, estos son algunos ejemplos de experimentalismos, ¿no? Que vienen más del lado norteamericano. No, súper interesante. Un montón de gente que no conocía para nada. Y a mí un poco como lo de este tipo de música, de este momento más experimental o qué sé yo, que me interesa mucho o que me gusta a la hora de escuchar, es lo que está más relacionado con lo vocal, ¿no? Con las técnicas extendidas. Por un lado, algunas me parecen como una especie de magia, las técnicas en sí mismo. Y después las obras, algunas de ellas son muy interesantes. Y bueno, me refiero un poco a todo lo que hace, lo que escribís vos, de empujar los límites, que hablabas del piano preparado, etcétera. Pero respecto a la voz, ¿no? A la voz como instrumento. Estos artistas o estos compositores que exploraron diferentes maneras de usar la voz. O sea, también se refiere a todo aquello que sea llevar la voz un poco más allá de cantar una línea, digamos, como efectos sería de alguna manera. Claro, que en realidad todo esto empieza un poco, o sea, está muy pasado por Estados Unidos y por este momento y toda la gente que vos mencionaste, pero el comienzo es como un poquito previo y fuera de esto, que es la ya creo que 5.000 veces mencionada en este podcast, obra de Arnold Schoenberg, Pierrot Lunaire, ¿no? Como que esa es una de las primeras obras así muy centrales, desconozco si hay alguna cosa satelital dando vueltas por ahí, pero es una de las obras que propuso usar la voz con un extra, que en este caso es la técnica que se llama como Sprechgesang, que es como decir hablar cantar, no sé, hablar cantado, que es un poco como una técnica que es casi como cantar y hablar a la vez. Lo que hizo Schoenberg en concreto igual es que él no... La notación, digamos, es la misma, en el sentido de que él escribió todas notas con alturas, normal, y a las que él quería que sean Sprechgesang, les hizo como una cruz, ¿no? Como en el palito, como se dice. Sí. Entonces... hay algunas notas que tienen que estar cantadas completamente normal y la gran mayoría tienen esta técnica. Entonces, si uno escucha a Pierrot Lunaire, es como si fueran a alturas aproximadas, como un discurso, como un hablar que tiene una musicalidad. No es ni hablar 100% ni cantar 100%, está ahí como en el medio. Creo que la mejor descripción sería que pongan los primeros 30 segundos del Pierrot Lunaire. Sí, supongo que debe depender mucho de la versión, ¿no? Habrá quien lo cante un poco más y habrá quien diga, yo esto lo hablo, digamos, ¿no? Debe haber también un punto intermedio medio difícil ahí. O bueno, que depende Sí. del intérprete. Sí, ahí vos tenés que usar un poco tu juicio de cómo mezclás hablar y cantar. Pero acá sí, las interpretaciones varían un montón el resultado final. Y después de esta obra que hizo Schoenberg, un poco la vida de la técnica vocal extendida está muy relacionada a todo lo que vos comentabas, digamos, a la escena de Estados Unidos.
y algunas personas en particular que trabajaron mucho tanto en las técnicas vocales extendidas en sí mismas, como en cómo combinarlas, cómo hacer la notación, cosas más aleatorias. Entonces quizás un buen ejemplo de esto, que condensa un poco todo, sería en la figura de Berio, y también de su esposa, Katy Berberian, que es un personaje súper interesante en la música, y en concreto de la obra de Berio, Sequenza. Por Berio me refiero a Luciano Berio, ¿no? Compositor italiano, que creo que vos mencionaste, que hablaste de sinfonía en algún episodio previo. Alguna vez hemos hablado de Berio. Secuencias que tiene varias, o sea, igual, ¿no? ¿Son todas para instrumento solo? Es como es verdad, un número para cada una. Un montón de secuencias, tal cual, para diferentes instrumentos. Y yo me estoy refiriendo, digamos, a la de canto. Sí, perdón la interrupción, pero creo que para la de trombón, ¿el trombonista no tiene que entrar vestido de payaso? ¿O esto lo estoy imaginando? No me acuerdo. O capaz que es un dato que estoy inventando. Ahora lo voy a tener que buscar. Pero me da la sensación de que lo buscás, sí. Claro. Lo voy a tener que buscar, sí. No lo sé, pero no lo dudaría. Digamos, está dentro de las posibilidades que uno se esperaría. Pero esta obra es súper interesante de escuchar, y tiene como un montón de culminaciones de estos elementos que vos mencionabas. Por ejemplo, la partitura, ¿no? Entonces la partitura es como una mezcla entre... no tiene alturas normales y tampoco tiene medición de tiempo normal, sino que mide segundos. Entonces, lo que sea que está escrito de acá a acá va en 10 segundos y luego otros 10 segundos. Y después tiene cosas espaciales, muy gráficas y muchas indicaciones de carácter. Entonces, por ejemplo, acá estoy leyendo de una cita que dice que las paletas de sonidos de esta pieza incluye murmullos, susurros, gemidos, lloriquear, cantar rápidamente articulado, tararear, reír, toser, suspirar, jadeos. Es decir, es realmente como una especie de personaje esquizofrénico que pasa por todas estas estados de ánimo, digamos, sí. Tal cual. Incluso esto está muy, muy escrito, o sea, Berio especifica mucho, con sorpresa, intimidado. Pero también, una cita de Berio mismo dice que, al margen de que él escribe todas estas cosas, dice, el artista, sin embargo, no debe intentar representar o pantomimar todas estas emociones. Debe dejar que estas señales actúen como un factor espontáneo para su acción vocal. Es decir, que él no quería una pantomima de asustado y una pantomima de triste, ¿no? Era como... te tenías que dejar invadir como intérprete por estas sugerencias y que eso afecte la emisión de lo que estabas haciendo con la voz. Y, qué sé yo, es como... está muy impregnado de lo que vos también referías de el dadaísmo, de estas cosas como más, viste, que no estuviera la música en un lugar de perfección y cosa bella, sino más relacionado a algo que no tiene sentido, algo más caótico, algo muy relacionado con lo humano. Él también decía que era como Berio decía que era muy sensible a las connotaciones de la voz y que hasta el sonido, desde el más feo al más delicado, tiene siempre un significado por sobre sí mismo, ¿no? Que tiene asociaciones culturales, asociaciones psicológicas, como que trasciende el sonido en sí mismo por la voz ser algo tan conectado a nosotros los humanos, y que uno hace como asociaciones a esos sonidos. Y que entonces para él la voz clásica, entre comillas, era como un instrumento que cuando terminás lo pones de vuelta en el estuche, ¿no? Que no tiene que ver con la voz con la que nos comunicamos. Entonces él quería explorar lo que para él era esa faceta de la voz. Más lo cotidiano, digamos, de la voz o... Sí, y esto que decía, de tener asociaciones quizás inconscientes, ¿no? Por ser un sonido que quizás uno escucha frecuentemente todos los días y que cuando escuchás ese sonido, que es, no sé, un gemido, pensás en, mi hijo, no sé, o sea, que te empiece a generar como relaciones con tu día a día. Y la otra figura muy relacionada a esta obra, a Berio y a toda la escena, es, como había mencionado antes, Katy Berberian. No sé cuánto conoces de Katy Berberian. No me acuerdo si nosotros no hicimos juntos un curso sobre las folk songs de Berio. No. ¿No?
Ah, entonces... ¿Será otra Ana u otra...? No, pero fue más o menos por el mismo tiempo en que nos conocimos. Me acuerdo que Katy Berberian, ¿Berberian se pronuncia? ¿Berberian? Tiene como la versión de esas folk songs, ¿no? Porque me acuerdo que hay una en armenio que nadie sabía ni qué significaba el texto. Hay un tema y de dónde lo habían sacado. Y bueno, me parece que venía por ella. Bueno, la traigo un poco a colación porque no solo fue la esposa de Berio y una cantante que tomó el desafío de hacer todas estas obras, sino que realmente fue una persona que estuvo muy en la vanguardia y muy al frente de todo este movimiento. No es que, bueno, la interpreto y chau. Era una persona que creía mucho en esto, que toda la comunidad respetaba, que muchísima gente, otros compositores le escribieron obras para que ella las cantara o las interpretara. Efectivamente estuvo casada con Berio, creo que no muchísimos años, o sea, se divorciaron antes de que ambos fallecieran. Y también ella compuso, acá hay dos cosas muy interesantes para mencionar. Uno que compuso, creo que no muchas obras, pero una de ellas se llama Stripsody, que no sé si la conoces. No, o sea, Katy compuso ella, no Berio para ella. Katy compuso, sí. No, esta es una obra de Katy Berberian. Que se llama Stripsody y que son como strips, digamos, como tiras, en el sentido de que cuando vos ves la partitura es como ver una tira cómica al lado de la otra y son todos sonidos como de los cómics. Entonces de repente es como ¡Kazam! ¡Boom! Realmente. Y es muy divertida de ver. Es muy divertida de ver e interpretar mientras ves. Nunca había sí, visto. Buscala. Hay un clip en YouTube de Katy Berberian, bastante más grande, y que creo que incluso tiene como medio la partitura volando ahí por ahí también. Es el primero que aparece. Y es muy... La verdad es que es muy entretenido. ¿Cómo se llama? De ver la partitura. Stripsody. Stripsody, sí. Stripsody. Y es esto, son todas como sonidos de cómics. Y bueno, además ella los interpreta genial. Y la otra cosa que tiene que esto... sorprendentemente está muy relacionado a lo que habíamos hablado de los Beatles, aunque no habíamos planeado de hacer un puente, pero como dato de color, tiene un álbum muy extraño que sacó tipo en el 67, 68, en el que toma canciones de los Beatles y las hace tipo barrocas. No. ¿Cuáles agarra? ¿Qué canciones usa? No, la verdad es que cuando lo vi en YouTube tenía la foto de Revolver, del CD de los Beatles Revolver. No, creo que no es Revolver, que es como un mix de temas de los Beatles. Sí. Me costó un poquito más encontrarlo, hay que ahí rascar YouTube, pero es muy, muy gracioso porque además es algo que se hace bastante hoy, ¿no? Como tomar quizás un poco al revés, o sea, tomar... un área de Händel y convertirla en... Claro, tomar algo más clásico y convertirlo, no sé, hacerlo más bossa, ¿viste? Claro. O alguna cosa más bajada. Pero esta hizo al revés, agarró los Beatles y muy cercano a los Beatles, porque es del 67, o sea, claro. No es que espero 10, 20 años. Así que bueno, eso es muy, muy, muy Katy Berberian. Y bueno, y además seriamente, realmente ella impulsó mucho esto. Escribió un artículo que se llama La nueva vocalidad en la ópera italiana. O sea, fue una persona que se puso mucho el movimiento y la vanguardia sobre los hombros. Así que vale la pena investigar un poco sobre ella y escuchar este Stripsody. Y quizás un poco, para cerrar mi comentario, mencionar que además de estas como... obras que tienen más que nada algo más actoral o aleatorio o de sonidos. También hay técnicas vocales extendidas concretamente como de alteración física del sonido en un punto como más anatómico, ¿no? Que son cantar multifónicos, cantar armónicos, subtonos o el frito vocal, que viste ese sonido que es justamente como la chica de la llamada, o sea, ese como ruido que tiene, mucha como una interferencia. No lo voy a hacer porque ya he intentado. Por favor, ahora se viene, vamos a dosar este capítulo. Y no funciona, no se transmite usted haciendo bien. Todas estas cosas.
No, así que busque frito vocal. Y en realidad, si les interesa como escuchar una técnica extendida de las más como impresionantes, pongan en YouTube, hoy estoy con las recomendaciones de YouTube, Ana María Gefele, con H al principio, que tiene como 25 millones de vistas porque es una cantante, una intérprete que hace unos armónicos, unos multifónicos que no lo puedes creer. Que para explicar brevemente, cuando uno tiene una nota, esa nota base que uno canta o toca, tiene toda una secuencia de armónicos, ¿no? De como mini sonidos que la componen, que uno no escucha, pero están, o sea, suenan, solo que no los percibimos, porque son mucho menores en sonoridad, o sea, no se escuchan. Y estas técnicas de armónicos, de multifónicos, es una manera en la que vos utilizás la cavidad de la boca y vas pasando por vocales, por entre la I, E, A, U, para hacer que estos armónicos, que naturalmente están ahí, salgan en relieve. Entonces vos estás escuchando a una persona cantar 2 notas a la vez, cosa que suena imposible, pero o sea, a la vez digo simultáneas. Así que bueno, vayan y busquen ese video porque de la internet es una de las personas que mejor lo hace. No sé si vos viste este clip del que te hablo. El jefe, a mí me suena haber visto una chica, no sé si será la misma, es posible que lo sea, pero hace años, hace varios años, no sé si... Debe ser, porque si es la residente de YouTube de los multifónicos. La residente realmente. de los multifónicos. Sí. Sí. Pero bueno, esas son las técnicas extendidas vocales más anatómicas. Sí, esa pieza, lo que describías de secuencia de Berio me hizo acordar mucho, no sé si usted escuchó alguna vez las recitaciones de Apergis. ¿De Aspergis? Se llama Apergis. El compositor griego, creo que es, que también tienen eso, ¿no? Que tiene esas piezas que son frases cotidianas con entonación y que se van acumulando, digamos. Sí, bueno, son obras bien interesantes y que también creo como mucho el repertorio contemporáneo ponen al oyente en un lugar distinto a lo más clásico, digamos, y también al intérprete, ¿no? De pronto hay que sentarse a estudiar una obra con otra cabeza, digamos, con una vista nueva. Yo tengo que decir que muchas aún mea culpa, muchas de estas obras a mí me engancharon mucho más cuando las tuve que estudiar, ¿no? Siento que cuando uno se mete en el universo y las escucha varias veces o las miras de muchos ángulos, les terminás tomando mucho cariño e incluso pueden llegar a ser como muy emocionalmente fuertes o interesantes para uno, pero que quizás con una única escucha para la audiencia a veces no es suficiente tiempo para incorporar, a veces es hasta como mucha información, siento. Sí, también me parece que está relacionado a que cada compositor, sobre todo en el siglo XX, cada compositor es más un mundo, ¿no? Entonces tal vez algo o sea, uno empieza a entrar en los compositores y se da cuenta, ¿no? De a poco, después de escuchar varias obras, es como que empieza a entender y como encontrarle el gusto a ciertas cosas. Sí, y un poco es interesante, me pasó prepandemia, o sea que ya no sé cuándo porque no sé en qué año vivimos, pero prepandemia me pasó ir a un concierto y era la primera de Mahler y bueno, increíble. Y cuando termina la primera de Mahler, el director, que en este caso era Currentzis, viste, la gente siempre pide bis. Es difícil hacer un bis después de la primera Mahler, que es como una hora ahí, pero bueno. Entonces dijo, bueno, les vamos a ofrecer un bis, necesitamos 10 minutos para bajar un poco la energía y cambiar la energía. Y bueno, les vamos a ofrecer un bis y va a ser una obra como distinta y les pido que consideren, que tengan paciencia, que consideren que, por ejemplo, Mahler, cuando hizo su primera sinfonía, la que acaban de escuchar, no fue entendido, o sea, no fue bien aceptada. Incluso el tercer movimiento, que hoy estamos todos de acuerdo que es hermoso y qué sé yo, era como, ¿qué es esto? ¿Por qué tiene una canción de niños? ¿Por qué tiene una música de banda? O sea, realmente generó, digamos, la gente le costó digerirlo. Mahler, digo, en su momento. Entonces el director como que recordaba esto, decía, recuerden que Mahler fue difícil de digerir y bueno, y que hoy lo amamos y bueno, tenemos como que
tener la mente abierta al escuchar obras más contemporáneas, entre comillas. Bueno, entonces todos nos vamos a la pausa de 10 minutos, volvemos. La verdad, súper lindo, bajó las luces. Además, me encanta cuando mezclan repertorio. Era Mahler 1, que es una sinfonía enorme, a una obra justamente de Chelsea, que eran 3 intérpretes. No me acuerdo el nombre de la obra, la verdad. ¿Eran 3? ¿Era de cuerdas? Era arpa, una percusión y no me acuerdo quién. Y de vuelta, como no estaba en programa porque era un bis, la verdad es que no me acuerdo cuál era. Y me causó impresión porque con la pero con el comentario del director queriendo decir como seamos abiertos, recordemos que hasta Beethoven fue recibido como de manera, ¿viste? ¿Qué es esto? Con ese comentario, con los 10 minutos, o sea, la gente esperó 10 minutos, volvió a entrar y, no sé, al minuto de la obra de Chelsea muchos empezaron a ir. Y bueno, viste, es como, che, pero te pidió que le tengas paciencia. O sea, sí. No sé, a veces me causa impresión cómo nos olvidamos esto, que muchas obras que para nosotros hoy son cánones, que es claro, sí, claro que la Quinta de Beethoven es increíble, tuvieron una recepción un poco a veces negativa o miti-miti, ¿no? Y a veces como que nos olvidamos de que hay cosas que requieren un poco de adaptación de la cultura del momento. O no, también es verdad que de la época de Beethoven conocemos a Beethoven y un par más y mucha gente se filtró. Y cuando uno escucha la música de hoy, escucha una mezcla, escucha gente que está muy bueno lo que componen y quizás otras personas que eventualmente, no sé, no sobrevivan el paso del tiempo. Entonces, bueno, uno tiene que ir, tratar de filtrar, pero tener paciencia y estar, me parece, consciente de que quizás vas a escuchar algo que, como te va a costar procesarlo, vas a sentir como alguna especie de rechazo y traspasar esa reacción inicial. Sí. Yo, en relación a esto, lo único que quería acotar es que bueno, que hoy hemos hablado de un poco de vanguardias, bueno, esto que sucedió en el concierto que usted relata, de gente que digamos que experimentó un poco con la voz, ¿no? Yo algo que quiero resaltar de estos experimentalismos, incluso cuando a veces nos parecen raros, como por ejemplo lo de Fluxus, yo no sé si iría a ver una exposición de Fluxus personalmente, pero sí lo que quiero un poco elogiar o celebrar es la creatividad, ¿no? Que a mí me pasa últimamente, esto es a título personal, siento que estamos como sobrenormalizados, ¿no? De alguna manera lo veo en la vida cotidiana y un poco ese jugar, ¿no? Ese salirse de los moldes y ver qué hay más afuera, para mí merece celebrar. De ninguna manera sé si serruchar un piano, ¿no? Pero la de la bañadera me gustó. Pero regar en la bañadera está muy bien. Regar en la bañadera está muy bien. Bueno, así que con esto cerramos un poco el episodio de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado, que se hayan llevado quizás data nueva. Les vamos a dejar, supongo, imágenes y más recursos por Instagram, si quieren ampliar un poco. Sí, y bueno, yo la dejo, me voy a practicar los multifónicos que estoy practicando en la bañadera, por supuesto. Muchas gracias a Nicolás Tindilia por la cortina musical. Y si no quieren escribir, nos pueden encontrar en Instagram como Clásica a la Breve.